¿qué tal? Buenos días. Me voy a presentar. Yo soy María Hernández, que formo parte de esta gran familia Europa Mundo hace más de 20 años. Y bueno, por esta situación, pues se ha creado una página que es Europa Mundo Solidario, que me parece excelente, la verdad. Y en esta ocasión, pues no estoy en los Alpes ni en el Canal de la Mancha. Os presento mi cocina. No soy persona de mostrarme nunca en redes sociales ni nada de estas cosas, pero creo que es por un buen fin y también me hace ilusión contaros un poco nuestra otra parte, no la parte que estamos siempre pues, de viajes, socialmente, en el público, sino mi parte más íntima, ¿no? Bueno, os presento mi cocina y claro, he estado pensando, digo, ojo, ¿qué puedo aportar yo en mi granito de arena en este gran proyecto, ¿no? Entonces pensando, digo, bueno, puedo hacer un tutorial de cómo limpiar la casa. Pero claro, eso no es muy fuerte. En realidad me he dado cuenta que yo me hice guía para no limpiar la casa. Fijaros que ahora, con mis 50 años, bueno, me he dado cuenta que llevo 50 años limpiando la ropa, lavando la ropa con detergente de limpiavavajillas, de limpiar los platos. Le decía yo que la ropa quedaba demasiado lustrosa, demasiado brillante. Pero bueno, ese es un detalle sin importancia. La verdad es que estaba pensando, digo, ¿qué hago yo bien? ¿Qué hago yo bien? Fuera del trabajo, cocinar. Porque yo soy vasca. Yo soy de una parte de España que es Euskadi. Sabéis que España tiene 17 comunidades autónomas y hay una muy pequeñita, 80 por 70 kilómetros, que bueno, que es Euskadi. Somos 2.200.000 habitantes. Es un lugar pequeñito, pero que realmente tenemos un poquito de todo. Mar y montaña, tenemos innovación, tradición, pueblos, ciudades. Tenemos 240 kilómetros de playa, tenemos 40 playas, 20 puertos deportivos. Decía Víctor Hugo, el cielo en la tierra. Se nota que soy de aquí, ¿verdad? Bueno, el caso es que digo, pues aquí, ¿qué hacemos bien los vascos? Entre otras cosas, cocinamos muy bien. Mi aita, que es como llamamos aquí a los padres y a las madres, al padre se le dice aitachu y a ama, pues ama, mamá, ¿no? Entonces mi aita, pues le encantaba cocinar y yo tengo todos hermanos chicos y yo era un poco su pinche, siempre la acompañaba y tal. Y bueno, pues cocino, bueno, pues bien, yo creo que lo hago bien. Bien, digo, ya he decidido que voy a hacer una receta de cocina, ¿vale? ¿Qué receta de cocina? ¿Una vasca? ¿Hago una cocina vasca? Pues podría hacerlo, lo que pasa es que la cocina vasca es demasiado con fundamento, demasiado fuerte para esta época de confinamiento, para esta época en la cual tenemos que cuidarnos un poquito, ¿verdad? ¿Qué os voy a hacer? ¿Un marmitaco? Marmitaco es patatas con bonito, que era lo que los hombres, los pescadores llevaban antiguamente a la mar, que pasaban meses y meses ahí pescando. Pues no, voy a hacer un bacalao al pil pil, voy a hacer un bacalao con todo aceitazo ahí. O una merluza a la vasca, o unos chipirines, todo es con fundamento. Dicen que España tiene 3 grandes zonas gastronómicas. En el sur se fríe muy bien, en el centro se asa muy bien y aquí se guisa muy bien. Se elabora la comida, se piensa, las mejores escuelas de hostelería están en esta parte de España. En otro momento os puedo enseñar a hacer algo muy típico de aquí, que son los pinchos, ¿vale? Los pinchos son alta cocina de 5 estrellas en bocaditos muy pequeños. Y el nexo común es que le une un palillo y van así uniendo los diferentes ingredientes. Me gustará que cuando acabe todo esto hagáis un bonito viaje con nosotros por la península ibérica y cuando vengáis aquí a Bilbao, una ciudad que ha cambiado mucho en los últimos años, nos vamos a conocer personalmente y os voy a enseñar cómo se elaboran los pinchos, ¿vale? Y de hecho vamos a ver un lugar que es el santuario de los pinchos. Otra curiosidad, otro dato curioso, ¿sabéis que España tiene más cantidad de bares que todo Estados Unidos juntos? Sí, en España hay un bar cada 175 personas. En Euskadi hay 15.000 bares, un bar cada 150 personas. En Bilbao hay 3.000 bares, un bar cada 115 personas. Y el santuario es un poco la Plaza Nueva, donde están todos estos pinchos, que ya digo que en otro momento os enseñaré a elaborarlos. Entonces digo, pues realmente esa cocina vasca, está claro que la operación bikini ya la damos por perdida. O sea, cualquier parecido a un cuerpo escultural en este verano será una mera fantasía, la verdad. Entonces tengo que hacer una comida acorde a este periodo de confinamiento que no sea muy pesada, que lleve verduras y tal. Y entonces he pensado haceros un pisto a la manchega. Ya sabéis que La Mancha es parte de Castilla y tienen una comida típica que es el pisto. A mí me encanta el pisto. Lo que pasa es que lo tuneo un poquito y lo hago del modo vasco, es decir, poniéndole un poquito más de consistencia, que es la patata. Así que, si os parece bien, os invito a hacer conmigo una receta de pisto a la manchega al estilo vasco, ¿vale? Y para eso os voy a decir los ingredientes que vais a necesitar. Tengo aquí el cámara que me está ayudando, mira, acércate un poquito. Vamos a usar, claro, buen aceite de oliva, las cebollas, el pimiento verde, calabacín, muy importante,
patata, tomatito, huevos y la sal. Este va a ser los ingredientes, como veis, ¿no? Fijaros que esta es mi cocina y aquí podréis ver que aconsejan ahora los médicos, ¿no? Usar mucha fruta y tal. Mirad, ven, acércate. Yo tengo aquí kiwis, tengo manzanas, tengo mandarinas. Bueno, esto lleva aquí un año, la verdad. Porque nosotros siempre levantamos esta persiana que veis aquí y es donde tenemos lo que realmente comemos en estos días, lo que no se debe comer, los chuches, el chorizo, las patatas, los chocolates, y aquí tengo la parte de medicinas que usamos luego cuando nos ponemos ciego a lo que no debemos comer, o sea, por el colesterol, por todas estas cosas que generan los azúcares altos y tal, pero bueno, eso es lo de menos. Esto es lo que más abrimos, es la parte de la casa que más utilizamos, la persiana para comer los chuches, ¿no? Y esto está aquí, ya digo, ni sé si no sé si estarán bien. En fin, vamos a empezar a cocinar, ¿vale? Que es lo importante y lo que nos esto. Venga, a ver, primero de todo lo que tenemos que hacer es picar la cebollita, ¿vale? Yo para picar la cebollita pues tengo un sistema que me encanta, que tengo aquí un cacharro, que es picar la cebolla muy picadita. Si lo haces a mano, pues es un poco pesado, ¿no? Entonces, mira, hacer así, lo metes aquí y es así. Qué importante las comidas, ¿verdad? La gastronomía es tan importante. Cuando viajamos, pues realmente tenemos que ir con la mente un poco abierta, ¿no? Siempre nos quejamos de las comidas, de qué tal, que no es como la nuestra. Pero hay que ser un poco abierto y positivo con estas cosas de la comida. Cada lugar tiene sus costumbres, ¿eh? Entonces aquí tenemos la costumbre de comer abundante. Somos gente muy grande, los vascos, en tamaño, ¿sabes? Porque en realidad nuestra cultura todo gira en torno a la comida. Todo gira. Partido del Atleti, venga, vamos a comer. Partida de cartas, venga, hacemos una cena y jugamos a las cartas. Vamos al bingo, tal. Siempre todo para comer. Entonces aquí, mirad lo que voy a hacer. Voy a picar la cebolla. Vamos a ir picando la cebolla, muy rápido. Y qué bien. Cebollita picadita en un momento. ¿Veis? Mirad, espera, un poquito más. Así, y entonces ya tengo aquí picada la cebolla. Rápido, y lo he hecho, espera, está aquí, está hecho aquí, está aquí la cebollita, estoy haciendo esto. Yo le echo bastante cebolla, la verdad que es bastante cebollita porque la cebolla es muy jugosa y es la base de todo, ¿no? En realidad, aquí en España tenemos muy buenos ingredientes. Y bueno, lo que os decía, que cuando os apuntéis un viaje siempre tenéis que ir con una mente positiva, abierta. Yo siempre digo que cuando uno está en su país uno lo critica, ¿verdad? Pero cuando uno viaja se da cuenta que para cada uno de nosotros lo nuestro es lo mejor. Es así, nuestra comida, nuestras costumbres, ¿eh? Pero viajando, yo siempre digo, ¿no? Viajar es la única cosa que uno compra, ¿eh? Y nos hace un poquito más ricos a todos. Todos vamos a volver a casa más ricos en experiencia, en vivencias, en conocer a otras personas, ¿verdad? Y la gastronomía es muy importante, ¿eh? Nos sorprende cuando vamos a Inglaterra, los ingleses pues cocinan sin sal, sin ningún tipo de condimento. Por ejemplo, vamos a Bélgica y todo el día batatas con patatas, ¿no? Los horarios diferentes y todo, pero siempre mente abierta, mente positiva, admitiendo otras culturas, otras formas de entender la vida, ¿eh? Bueno, pues ya tenemos la base, que es la cebolla, ¿vale? Y ahora voy a hacer lo mismo con el pimientito verde. La vamos a picar así porque el pimientito le da también mucho sabor. Esto es la base de lo que es el cocinar. Es una receta muy fácil de hacer, chicas, y veréis que luego ya me comentaréis si os ha salido bien o cómo os ha salido, ¿vale? Estoy muy contenta de poder formar parte de este proyecto solidario, ¿no? Ay, muy bien. Nosotros llevamos ahora confinados unos días. Mira. Estoy poniendo... Es la base del pimiento, mira, que se vea bien cómo he hecho el pimiento, que ya lo he puesto así, ¿vale? Y ahora lo he hecho con la cebollita, ¿ves? La cebollita. ¿Le ponemos un poquito más de pimiento? Pues yo creo que sí, porque realmente las cantidades ni me preguntéis, porque claro, depende, si le dais de comer a un vasco, pues es distinto que si le dais a comer a una persona que viene de no sé, de otras partes del mundo, ¿no? Aquí comemos mucha cantidad, entonces las cantidades, por lo que os parezca bien, la verdad, yo qué sé. A ver, esto un poquito más, vamos a echar más pimentito. Ya tengo, mirad qué rápido, qué bien, qué sencillo. Y bueno, entonces lo que voy a hacer, que ya tengo la base hecha, ¿no? Entonces le tengo que echar el aceite de oliva. Mirad cómo le he hecho, así, tranquilamente, aceitito. Y ahora le voy a poner esto, a ver si esto
esa va a ser la base del cocinado, ¿ves? Entonces ahora eso lo que tiene que hacer es que se tiene que hacer muy bien. Se ve bien, ¿no? Como se está, ¿veis, no? Cebollita y pimentito verde, y eso ahora tiene que pochar. Bueno, chicos, pues ahora os voy a enseñar que tenemos que pelar el calabacín. Y mirad, aquí tenemos Leo, que no se pierde una. Esta es la historia de mi perro Leo, que madre mía. Os voy a contar, mirad. Diréis, ¿esta es guía turístico? ¿Cómo va a tener un perro, no? Bueno, pues es que mi marido quería perro. Yo no quería perro, porque nunca he tenido perro, siempre voy dejando por ahí, el perro hay que cuidarlo mucho, pero bueno, yo pensé para mí, digo, no voy a ser egoísta y voy a dejar que Fran, mi marido, pues traiga un perro a casa. Y claro, fuimos a la perrera a ver qué tipos de perro había y tal, y de camino a la perrera yo ya me di cuenta que iba a ser un poco complicado, porque aquí cada uno pusimos nuestras condiciones. Yo puse la única condición que puse fue que fuera perro pequeño, fijaros. Entonces, mi marido puso otras condiciones, que fueran que no ladrara, que no soltara perro y que no hubiera que pasearle mucho. O sea, que esto iba a ser un perro a la carta. Yo no sé si hay perros de este tipo, pero bueno, llegamos allí, nos enseñaron allí y de repente descubrimos a Leo, que le habían abandonado en la basura con un mesecito, una bolita tan bonito, tan pequeñito, tan mono, y resulta que fue amor a primera vista. Y me dijeron que era un mastín. Y yo, bueno, pues un mastín, yo no sabía lo que era un mastín, la verdad, nunca había oído hablar de mastín, ni de nada. Como os decía, el tema del mastín, para que veáis lo que yo mando en casa, que no mando nada. Yo creo que me hice guía, pues para mandar un poco, la verdad, porque en casa no me hacían ni caso y nada. Entonces, cogimos el mastín y yo me iba de viaje y notaba que este perro crecía más de lo normal. Recordad que la única condición que puse es que fuera pequeño. Yo lo sacaba a pasear cuando tenía un mes. Y la gente me decía, uy, qué perro más bonito, pero este perro va a crecer un montón. Digo, no, estos perros no crecen, me ha dicho mi marido que nunca crecen. Bueno, unas patas de elefante que tenía el perro, os podéis imaginar. El caso es que cada vez que me iba de viaje yo notaba, mirad cómo es el perro, mira, enfócale, pesa 60 kilos ahora, pero claro, ya le quiero y ya no lo cambio por nada del mundo. También mi perro es un poco para estudiar, porque yo creo que es el único perro en el mundo que la dueña le da más cariño al perro que el perro a la dueña. Porque yo estoy todo el día acariciándole, queriéndole. Y mirad, fijaros, y era claro, es un miembro más de la familia y se llama Leo, ¿vale? Entonces nada, pues es la experiencia con el perro. ¿Qué estoy haciendo ahora? Lo que estoy haciendo ahora es poner en cuadraditos pequeños el calabacín, ¿vale? El calabacín, que va a ser la verdura más importante que tiene este plato, que es pisto a la manchega tipo vasco, ¿vale? Porque os decía que el pisto normalmente no lleva patata, pero yo sí le voy a echar patata. ¿Esto qué es? Esto es un calabacín, ¿no? Es que en la bolsa había un pepino. Como ahora la compra la hace mi marido, ¿sabes? Porque con esto del confinamiento no podemos andar y saliendo y tiene que salir uno de la familia. Y me hace unos desastres con la compra. Vamos, me ha metido calabacines y pepinos todos juntos. Así que bueno, no, esto es un calabacín. Mirad cómo hago. Estoy haciendo en cuadraditos, mirad qué fácil. Así, así, así. Y cuadraditos, cuadraditos así, y esto es lo que le va a dar la base al plato. Calabacín, pimientito verde con fundamento y cebollita, ¿vale? Entonces mirad, vamos a echarlo. Parece mucho, ¿no? Pero luego esto merma un montón, porque cuando ya se resume con el tomatito que le vamos a poner, pues se va a quedar muy en poquita cosa, vamos. Bueno, poquita cosa para ser de aquí, claro, mirad. Ahora voy a echar, ya tengo aquí el calabacín y lo echo en la cazuela, ¿veis? Estoy echando en la cazuela. ¡Jo! Qué pena que no ves cómo huele. Esto ya huele, pero muy rico, ¿eh? ¿Qué tiene debajo? Cebolla, pimiento y calabacín. Le vamos a echar un poquito de sal. ¿Vale? Y ahora lo que vamos a hacer es echarle, mirad, tengo aquí tomate Orlando, que es tomate frito, y le vamos a echar el tomatito. Mirad cómo le echo el tomate. Así, tomatito, bien de tomate, que ahora va a soltar el juguito, el calabacín y el tomatito, ¿entiendes? Entonces ahora lo que vamos a hacer es que todo esto lo vamos a tener que dejar para que se ponga blandito durante una media hora. Mirad, tapita, pum pum pum, y que haga post, ¿vale? Así que os dejo un ratito hasta que esto se ponga blando, ¿vale? Bueno, chicos, pues aquí continuamos con la receta del pisto manchego tipo vasco. Y bueno, importante mantener el orden en la cocina un poquito, ¿no? Porque realmente, pues, la limpieza siempre es muy importante, ¿no? Ya os digo que no me caracterizo porque tengo demasiado orden. Aparte os voy a contar un secreto, ¿vale? Mirad, mi secreto es que yo uso lentillas.
aquí en casa normalmente no me las pongo, las lentillas, que descanse un poquito el ojo y me pongo gafas, ¿no? La verdad es que hay dos vidas, con lentillas y sin lentillas. La vida sin lentillas es maravillosa, porque no te ves arrugas, está todo limpio, no hay polvo por ningún lado. Vamos, mi marido me dice, ¿pero ya has limpiado? Digo, pero si está todo limpio. Pero es que esté limpio, es que no tengo lentillas. Ya cuando me pongo las gafas, intento ponerlas muy poco, la verdad, pues ya la vida cambia. Porque ahí aparece el polvo, digo, pero ¿cómo he podido crecer en un día tanto? ¿Qué arrugas? O sea, es las lentillas, o sea que yo no me las pongo mucho, en este caso no las llevo, entonces si ves que hay algo sucio, es que yo no lo veo. Y entonces ahora voy a limpiar un poquito esto, como os digo. Y importante en esta época de este momento difícil, pues limpiarse siempre las manos, ¿no? Mirar con jabón, hay una forma muy importante de lavarse entre los dedos, todo bien, esto es fundamental, porque esto es la vacuna es estar en casita, lavarse bien las manos, la higiene, esto es muy importante. Espera que se me ha ido el trapo, aquí lo tengo, mirad. Así que bueno, pues ya con todo limpito, recogidito, os voy a contar el paso. A ver, ¿os acordáis que antes os decía que había que estar esto una media horita? Mirar simplemente hasta una media hora en el fuego con el tomate Orlando y mirar qué pinta tiene esto ya. Que tiene la cebolla, el pimentito, el calabacín y el tomate Orlando. ¡Qué rico! Todo esto verdura, saludable al máximo. ¿Qué estaba haciendo? Ahora he estado picando en cuadraditos la patata. Ya digo que la patata pues es optativo, ¿no? Los manchegos lo que hacen es pues ponerle ya simplemente a eso el huevo. Pero yo, como soy de aquí, nos ponemos eso y a la hora ya estamos comiendo otra vez. Eso lo tomamos nosotros como entrada, la verdad. ¿Habéis visto la película esta de 8 apellidos vascos? Pues a nosotros nos gusta mucho porque representa muy bien la cultura de aquí, pues como somos de brutos, las mujeres tenemos mucho peso. Os voy a contar una anécdota, mirad. Antiguamente sabéis que Bilbao era un puerto muy importante. Entonces había una escena que se veía que eran las mujeres las que llevaban toda la economía de la casa, incluso llegó a ser un matriarcado, ¿no? En un momento, pues la familia tomaba el apellido de la madre, porque los padres estaban siempre pescando, estaban incluso en las guerras carlistas, y realmente era la mujer que llevaba la educación de los hijos, lo llevaba todo. Y en Bilbao se veía una escena, fijaros, que eran las sirgueras de Bilbao, que en las márgenes de la ría del Nervión, ¿quiénes tiraban de los barcos? ¿Quiénes tiraban? ¿Los hombres? ¿Los bueyes? No, las mujeres de aquí. Así que dicen que tenemos fama, no es mi caso, de que somos muy dominantes, que tenemos mucho carácter, pero es un poquito por esa educación, ese sentido del deber que nos han inculcado desde bien pequeñitas, ¿no? Así que eso es así. En este caso a mí me encanta la cocina, me encanta mi trabajo. Mi trabajo me fascina, es una de las mejores cosas que me ha pasado, lo digo siempre, es entrar a formar parte de esta familia de Europa Mundo, una de las mejores cosas que me ha pasado en mi vida. Porque aquí somos familia, aquí nos tratan súper bien, cuidan muchísimo al personal, estamos muy a gusto, la verdad. El otro día alguien me preguntó, me dice, ¿cuál es tu trabajo? Y mucha gente contestaría, mi trabajo es explicar ciudades. No, mi trabajo no es ese, es como un profesor. La labor de un profesor es enseñar, no. Es que el alumno aprenda, o sea, enseñar al alumno cómo aprender cosas. Esa es la labor de un profesor para mí, ¿no? Y mi labor es ayudaros a ser un poquito más felices. Cuando confiéis en nosotros vuestro esfuerzo, vuestra ilusión, vuestro dinero, yo subo a un autobús y me transformo porque os veo allí 60 circunstancias, 60 historias diferentes. Y lo que más me gusta de mi trabajo es el lado humano, y todo el cariño que nos dais siempre. Es como nos retroalimentamos, ¿no? Vosotros a nosotros y vosotros a vosotros. Mira, a ver, ahora lo que tenemos aquí es la sartén. Esta sartén que tiene aceitito de oliva, muy bien. Lo que voy a hacer es freír la patata, ¿ves? La patata está en cuadraditos. Entonces, a ver que no sé esto. Sí, se tiene que poner ahí. ¿Vale? Entonces, esta patata la vamos a freír, ¿vale? Así que ahora os voy a dejar un poquito mientras la patata se fríe, ¿vale? Bueno, familia, chicos, antes hemos visto que había que hacer las patatas fritas, se han estado haciendo tranquilamente, entonces ahora lo que voy a hacer es retirarlas del fuego, como veis, así, con este escurridor. Este escurridor me lo regaló mi suegra, fíjate, una cosa tan baratilla y tal, y es lo que más uso. Me regala colonias y cosas que nunca uso y fíjate, un escurridor. Y ahora echo ahí la patata, ¿ves? La patata es evitable, chicas, ¿eh? Si queréis mantener la línea, pues nada de patata y ya le echaríais directamente el huevo.
Pero si queréis tener un poquito de fundamento, pues mira, la patata. ¿Veis? Le hemos juntado la patata frita con el calabacín, el pimiento verde, la cebolla y el tomate. ¿Veis? Sí. Pues chicas, esto es que casi ya está, ¿eh? Mira. Entonces ahora lo que vamos a hacer que es, hay que echarle huevo. Mira, estos son los huevos. Hago así. 1, 2, 2, 2. ¿Ha visto qué rápido, qué sencillo, qué fácil, qué saludable? Y bueno, qué rico, porque no sabéis lo rico que está esto. Le voy a echar 5. Venga, 5 huevitos, ¿vale? Entonces que ahora esto le damos un poquito más de fuerza al fuego y juntamos el huevito con todo eso. Es imposible que esté malo, porque realmente todos los ingredientes que tiene son súper ricos, ¿no? ¿Ves? Entonces ahora esto está como muy jugosito, pero poco a poco el huevo se va a ir cuajando. Normalmente yo, ¿sabéis lo que hago? Un truquito. No lo dejo que esté súper cuajado, porque luego a medida que eso se va quedando a ver caliente, pues ya va a ir cuajando por sí mismo. Es como la pasta, ¿no? La pasta hay que sacarla siempre un poco al dente para que luego en el mismo calor se sigue poniendo blanda, ¿entendéis? Entonces esto es así. No me digáis que no tiene buena pinta. Espectacular, ¿eh? Jo, qué rato más a gusto. Qué bien he estado con todos vosotros, enseñando un poquito de la gastronomía de aquí. Súper contenta. Y ya digo, pues encantada de poner este granito de arena a este gran proyecto. De todos nosotros, pues estar un poquito más cerca y bueno, pues esta pandemia que nos ha tocado vivir y que de todo se aprende y que vamos a salir mejores, porque al final, si algo bueno tienen los países son las personas, y también la solidaridad y la ayuda y la humanidad que hay. En fin, ¿qué os voy a decir? Bueno, pues mira, ya está hecho. A ver qué os parece el pisto. Ya digo que esto se va a cuajar bastante más, ¿vale? Para que se haga un poquito más. Y bueno, mientras se cuaja, agradeceros que estéis siempre ahí con nosotros. No dejéis de viajar, por favor. Para nosotros sois muy importantes. Yo siempre digo que la vida no es lo que vivimos, la vida es lo que recordamos. Y los buenos recuerdos son las únicas alegrías que no terminan nunca, ¿vale? Entonces ahora nos toca estar en casa, que esto todo pase y luego con más fuerza volver con nosotros. Os esperamos con todo el cariño del mundo, de verdad, y gracias por estar ahí. Mira, la última visión de mi pisto, súper rico, pisto a la manchega, al estilo vasco de María Hernández. Un besito.